Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 491, Akasa es capturada. Edward giró la cabeza y sonrió. Los libros que hay aquí están escritos en lenguas antiguas. Es normal que no los hayas visto antes. Se rió entre dientes mientras decía, será mejor que aprendas a usar intis correctamente primero. Bernadette protestó de inmediato, comillas, no me subestimes. Papá dice que mi nivel actual de inglés no es mucho peor que su nivel 4 de inglés en aquel entonces. Edward guardó silencio durante unos segundos. Comillas, ¿sabes siquiera lo que significa inglés nivel 4? Su carita permaneció seria. No tengo ni idea, pero papá dijo que es un nivel de habilidad lingüística extremadamente alto, uno entre 1.000.000. Coma impresionante. No, no me refería a eso, dijo Bernadette rápidamente. Ya he visto este guión antes, en el diario de papá. Exacto. Papá decía que había inventado un idioma completamente nuevo para que nadie pudiera adivinar lo que escribía. Agitó el libro que tenía en la mano. Pero el texto de este libro es exactamente igual al del diario de papá. Silbido. Edward le arrebató el libro de las manos y hojeó rápidamente varias páginas. Los caracteres chinos impresos en mayúsculas, mezclados con pinyin, llamaron su atención, y enseguida confirmó sus sospechas: era un libro de texto de lengua para primaria. En la mitad del libro, las páginas estaban ligeramente abultadas, como si algo estuviera escondido dentro. Edward abrió esa página y vio una flor aplastada de color rojo brillante. Su corazón dio un vuelco. Era el mismo libro que Lilith había usado para estudiar chino por su cuenta. Y este era el sueño colectivo de todos en esta zona marítima, lo que significaba: Lilith estaba aquí mismo. En ese instante, el libro de texto que sostenía en sus manos se volvió transparente rápidamente. Luego, una luz cegadora inundó la escena. Todo brilló primero con un blanco deslumbrante antes de desvanecerse y desaparecer. Edward abrió los ojos de repente y se encontró de nuevo en el camarote del capitán. Afuera, había vuelto la luz del día. Comillas, ¿hemos vuelto? Bernadette también se incorporó en la cama. Aún se la veía un poco adormilada, pero un brillo de emoción iluminaba sus ojos. Comillas, es increíble. Después de dormirte, puedes ir a otro mundo. Aunque sea un sueño, se siente como la realidad. Comillas, señor Sparrow, ¿qué ocurre? Giró la cabeza y vio la expresión de Edward, mitad alegre, mitad decepcionada. ¿Fue por ese libro de hace un momento, o por el texto que contenía? Preguntó. Pensó un momento y luego dijo, comillas, ¿de verdad te interesa ese tipo de escritura? ¿Quieres que saque a escondidas el diario de papá para que lo veas? No hay necesidad. En ese momento, Edward no estaba de humor para burlarse de ella, la pequeña rompecorazones de papá. La cargó en brazos y cruzó el reino espiritual de regreso a su habitación. Tengo algo muy importante que atender. Me iré primero, dijo simplemente. Sin más dilación, Edward se teletransportó de nuevo, dejándola rascándose la cabeza, llena de curiosidad, que era exactamente lo que estaba escrito en ese libro para que el señor Sparrow reaccionara con tanta vehemencia. ¡Qué curiosidad! Mar de ruinas. En el momento en que Edward regresó, se transformó en forma espiritual y comenzó a volar velozmente a través de esta zona marítima. La adivinación seguía sin lograr localizar a Lilith. Así que recurrió al método más primitivo, aunque sabía perfectamente que era como buscar una aguja en un pajar. A lo largo del viaje, se topó con varios barcos piratas y embarcaciones de aventureros, cada una de las cuales inspeccionó minuciosamente. Durante este proceso, volvió a experimentar varios momentos de oscuridad, pero nunca logró encontrar la biblioteca que contenía aquel libro de texto de primaria dentro del monasterio. Esto sugería que, si realmente había sido un sueño de Lilith, ya debía haber abandonado el mar de las ruinas. Aún así, Edward conservaba una pizca de esperanza: venir específicamente al mar de las ruinas debía tener un propósito concreto, y tener un propósito implicaba que no se iría fácilmente. Incluso si se marchaba, regresar seguía siendo una posibilidad. En esta época, aún no existían los 4 reyes ni los 7 almirantes, pero muchos barcos o flotas piratas de gran tamaño contaban inevitablemente con el apoyo de la iglesia o de organizaciones secretas. Eduardo se centró específicamente en 6 o 7 barcos piratas, capitaneados por individuos sospechosos de pertenecer al sendero de las brujas, y llevó a cabo minuciosas búsquedas. Desafortunadamente, no descubrió ninguna pista relacionada con Lilith.
Así, 7 u 8 horas transcurrieron en un instante, empleadas enteramente en la búsqueda. Cuando Edward volvió a explorar el monasterio negro y despertó del sueño, tuvo que admitir que esta vez, realmente había echado de menos a Lilith. Pensemos en positivo. Edward contempló el lejano mar azul, al menos esto confirma una vez más que Lilith sigue viva y en buen estado de salud. Sonrió con sorna. Como Dios, Chick había pasado tantos años buscando a Lilith sin éxito. Sin embargo, Edward se había cruzado con ella en tan poco tiempo, un logro bastante extraordinario. Mejilla. La sola idea de ese nombre provocó una oleada de irritación en la mente de Edward. Aunque al comienzo de su viaje en el tiempo Edward estaba lleno de ira y odio hacia ese nombre, pronto intentó deliberadamente olvidar la existencia de esa entidad. Porque Chick era un verdadero dios. Cualquier cantidad de ira y odio no era más que un tormento autoinfligido. Edward sabía en el fondo que, durante mucho tiempo, no tendría ninguna posibilidad de oponerse a un ser así. La diosa de la noche eterna había tramado durante miles de años su plan para eliminar por los pelos al desprevenido dios del combate mediante la traición de Lilith. Incluso si Edward algún día ascendiera a la secuencia 0, eliminar a Chick seguiría sin ser una tarea sencilla. Por lo tanto, la prioridad inmediata era encontrar la manera de ascender de rango lo más rápido posible. De las dos pociones, una progresaba a buen ritmo, mientras que la otra comenzaba a tomar forma. Ahora bien, el mayor problema era claramente que ambas características del Beyonder de la secuencia 3 seguían sin tener ninguna pista. ¿Cómo obtener las características de vagabundo y tejedor de sueños? Ah, sí, también existía ese ritual, hacer que los personajes de la historia cobraran vida. Si tan solo pudiera regresar al mundo de Harry Potter, no parecería demasiado difícil. Pero, ¿acaso no era imposible volver? Justo cuando le surgió ese pensamiento, la mente de Edward se iluminó de repente. Cuando conocí a Payez ayer, ¿no pasé por alto una pista crucial? De vuelta en la villa número 7 de la calle Rose, en cuanto Edward se sentó en el sillón del estudio, su intuición le advirtió de inmediato que alguien estaba en la puerta. Gracias a la intuición agudizada tras ascender a semidios, su mente evocó automáticamente la imagen de Dubois paseándose nerviosamente junto a la puerta. Con un gesto de la mano, la puerta se abrió automáticamente y Dubois entró corriendo casi de inmediato, gritando, comillas señor Sparrow, algo ha pasado. Comillas, ¿qué es? Comillas, la señorita Akasa ha sido arrestada. Edward se quedó momentáneamente atónito, pero no del todo sorprendido. Comillas, arrestado. ¿A quién provocó afuera? No fue que ella provocara a alguien, explicó Dubois, fue al revés, alguien la provocó y terminó siendo disciplinado por ella. Cuéntamelo todo. Nos mudamos a la casa de la calle Esmeralda en unos días, ¿verdad? Esa villa es bastante más grande que esta, así que pensé que podríamos contratar a algunas personas más. Pero los gastos diarios de la villa los gestionaba la señorita Akasa, así que le pedí que viniera conmigo. Comillas, esperar. Edward interrumpió de inmediato. Ya te di el dinero. ¿Cómo es que lo tiene ella en sus manos? Ah, pero en las casas de la nobleza, la ama de llaves suele encargarse de las finanzas, así que le transferí el dinero hace unos días. Comillas, ¿tú le diste el dinero? ¿Acaso eso no es como tirarle la carne a un perro? Comillas, olvídalo, continúa. Cuando llegamos al distrito del mercado, nuestros criterios para seleccionar personal eran diferentes. Yo pensaba que debíamos buscar trabajadores fuertes y capaces, mientras que ella insistía en contratar a personas con buena apariencia. Así que nos separamos y decidimos que al final tú decidieras. Cuando regresé con mis púas, la encontré peleando con un hombre. El motivo fue que el hombre pareció confundirla con una prostituta e intentó agredirla, lo que enfureció a Akasa. Una trama tan clásica, y llena de clichés. Akasa incapacitó de inmediato al guardaespaldas del hombre e incluso le dislocó el brazo. El hombre la amenazó furiosamente, y a su vez, la señorita Akasa, enfurecida, se adelantó y le dio una patada en la ingle, justo cuando llegó la policía. Originalmente, la señorita Akasa también quería enfrentarse a la policía, pero logré convencerla. Después de eso, se la llevaron. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿y tú? ¿Te quedaste ahí parado mirando todo? Claro que no, respondió Dubois apresuradamente. Yo también intenté ayudar, pero el guardaespaldas me redujo rápidamente. Estoy seguro de que ese guardaespaldas debía ser un Beyonder, ningún humano normal podría poseer tal fuerza. Edward frunció el ceño.
¿Pero acaso la otra parte no estaba claramente equivocada desde el principio? Acosar a una mujer en público. ¿Acaso la ley de Intis no contempla estos casos? Hizo una pausa y preguntó, un momento, ¿qué llevaba puesto exactamente en ese momento para que alguien la confundiera con una prostituta? Un traje con falda corta y medias negras. Maldita seas, Roselle. ¿Qué clase de ideas absurdas has difundido entre la gente de este mundo? Dubois explicó, el acoso público a las mujeres se considera un delito menor, que normalmente se castiga con disculpas y compensación, pero el comportamiento de Akasa traspasó los límites y constituyó una agresión física deliberada. Comillas, no es eso defensa propia. La persona a la que golpeó era nieto de un noble. Dada la situación real en el lugar de los hechos y el hecho de que la señorita Akasa se jactara de haber derribado también a la policía, sería difícil convencer a alguien de que fue en legítima defensa. Edward guardó silencio por un momento. Comillas, ¿de qué serviría acudir a Roselle en un caso así? Probablemente sea difícil usar mi privilegio para liberar directamente a la señorita Akasa. Ya lo he averiguado. La persona a la que hirió es el nieto del conde Clare, un noble muy influyente en Intis. Dubois hizo una pausa seria, y el único nieto. Este conde Clare se encuentra entre los pocos que desprecian y odian a Roselle, porque muchos de los inventos y creaciones de Roselle han perjudicado sus intereses. Además, si la patada de la señorita Akasa causó realmente un daño irreparable, la venganza del conde Clare podría no limitarse a Akasa, sino que también podría extenderse a usted. Comillas, conde Trier. El nombre despertó algo en la mente de Edward, y rápidamente recordó dónde lo había escuchado antes. Orden del ermitaño crepuscular. Al concluir la reunión, Hermes propuso 3 tareas para el futuro. La última mencionaba específicamente la facción conservadora del conde Clare de Intis, sugiriendo que incluso podría actuar contra Roselle para proteger sus intereses. Roselle, respaldada por el sacerdote ruso, fue la figura clave para impulsar el rumbo de la época. Naturalmente, nadie podía amenazarlo. Aunque Edward siempre recordaba este asunto, no tenía intención de involucrarse. Al fin y al cabo, se acababa de incorporar y prefería observar cómo trabajaban los miembros más veteranos, para aprender los entresijos del oficio y evitar cometer errores. Sin embargo, inesperadamente, aunque no tenía intención de interferir con el conde Clare, fue el nieto de Clare quien llamó a su puerta. Capítulo 492, el asesinato del conde Clare. Edward frunció el ceño y preguntó, comillas, ¿cómo crees que este asunto podría implicarme? Al fin y al cabo, Akasa es solo mi ama de llaves. Lo que haya hecho fuera no debería tener nada que ver conmigo, ¿verdad? Dubois negó con la cabeza. Cuando el poder alcanza cierto nivel, uno puede ignorar muchas leyes y regulaciones. Para desahogar su ira, el conde Clare podía inventar cualquier excusa o acusación. Comillas, por ejemplo. Se oyeron rápidos pasos y, de pronto, la puerta se abrió de golpe. Entró una persona vestida con el uniforme de la policía de Treveris, sosteniendo un papel, y declaró en voz alta, Klein Sparrow, soy el jefe del departamento de policía del cuartier de la Maison d'Opera. Queda usted arrestado bajo sospecha de haber asesinado al anterior propietario de la villa en el número 7 de la calle Rose, asesinato que resultó en la muerte de 18 personas. Comillas, Dubois, vienes como cómplice. Tras decir esto, agitó la mano y los oficiales que estaban detrás de él se abalanzaron hacia adelante como lobos. Edward y Dubois intercambiaron una mirada, ahora sabían qué cargos fabricados les estaban imputando, debían admitir que era ingenioso. Estallido. Edward y Dubois fueron arrojados brutalmente a una celda de prisión, sin ningún tipo de interrogatorio ni juicio. Edward contempló la celda oscura, húmeda y maloliente, con la sensación de que la justicia había llegado demasiado pronto. La noche anterior había arrestado a Roselle en nombre de la policía espaciotemporal, y ahora él mismo estaba siendo arrestado. Por el momento, la única forma de marcharse por medios legítimos parecía depender de Roselle. Edward hizo un gesto con la mano para limpiar la celda y transformó 2 sofás, aunque para los ojos de afuera, bajo el velo de falsa realidad, el lugar todavía parecía sucio y húmedo. Aunque no era inusual que el señor Sparrow poseyera tales habilidades, verlo con sus propios ojos dejó a Dubois bastante asombrado. Edward se sentó en un sofá y preguntó, comillas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar un juicio o una condena directa? Sospecho que, simplemente nos harán suicidarnos por culpa. Al ver que Edward se mantenía sereno, Dubois analizó la situación con calma. Eres un nuevo rico recién llegado a Treveris,
y he ofendido a mucha gente. No necesitarán ningún procedimiento legal formal para lidiar con nosotros, hacernos suicidar por culpa es la forma más sencilla. Comillas, ¿a casa también la tienen retenida aquí? Probablemente. Edward lanzó una moneda, la cara que quedaba hacia arriba indicaba la negación. Ella no está aquí. Dubois mostró inmediatamente signos de ansiedad. En ese caso, el conde Claire debe haber ordenado un trato especial para ella. Si es así, probablemente esté en grave peligro ahora mismo. Se culpó a sí mismo, comillas, qué tonto fui entonces, porque le aconsejé que se rindiera pacíficamente. Que se haya rendido o no no cambia el resultado. ¿De verdad crees que la organización oficial de los Beyonders de Trier respetaría las reglas? Comillas, ¿y dónde está ella ahora? Voy a comprobarlo. Comillas. Edward dejó la falsa realidad en su lugar para mantener la ilusión de la celda, pero en realidad, salió en forma espiritual y rápidamente usó su varita de radiestesia para localizar la posición de Akasa. Sin obstáculos en su forma espiritual, se dirigió rápidamente hacia allí. Poco después, llegó al calabozo de una villa situada a varios kilómetros de distancia. Parecía ser una prisión privada construida por alguna familia noble, pero las defensas no eran particularmente oficiales. Sin embargo, dado que fue diseñado para delincuentes comunes, era completamente inútil contra alguien como Edward, un secuencia 4 con varios métodos a su disposición. Akasa yacía aburrida en una cama dentro de la celda, mirando fijamente al techo con los ojos rojos brillantes. No parecía haber sido torturada para ser interrogada. En efecto, se había cambiado los pantalones de ayer por medias negras. A primera vista, desprendía un aire de tentación uniforme. Sumado a su figura ardiente, no sería difícil imaginar a cualquier hombre cegado por la lujuria. En cuanto Edward entró, ella se levantó de un salto, con los ojos rojos brillando de sorpresa. Comillas, señor Sparrow, está muerto. Edward le dio un ligero golpecito en la frente con una mano invisible. Comillas, ¿quién te dijo que la forma espiritual significa que estás muerta? ¿Acaso no sabes que algunos caminos permiten convertirse en espíritu o incluso en espectro? Akasa ladeó la cabeza, perpleja. Pero está claro que no eres de uno de esos senderos. ¿Acaso un artefacto sellado no es suficiente? Edward se cruzó de brazos. Oye, tengo que decir que esto te preocupa bastante, y todavía encuentras tiempo para hacer estas preguntas sin sentido. Akasa respondió con naturalidad, comillas, de que tendría que preocuparme. Sé que sin duda vendrás a rescatarme. De lo contrario, cuando Arlde regrese y descubra que abandonaste a su querida hermana, te ayudaría a investigar aquello que te intriga. Edward se sentó a su lado. Comillas, ¿sabes que Dubois y yo fuimos arrestados y encarcelados por tu culpa? Ella estaba realmente sorprendida. Comillas, ¿por qué? Porque la persona a la que heriste. Edward reveló la identidad del conde Claire. Tras escuchar, ella asintió y apretó el puño. Así que es así. En ese caso, no tendremos más remedio que escapar. Vámonos. Sin dudarlo, saltó de la cama y se dispuso a patear la puerta, pero Edward la detuvo rápidamente. Comillas, ¿escapar de qué prisión? Si escapamos ahora, todos mis esfuerzos anteriores habrán sido en vano. Ja, ya lo sabía. ¿Cómo podía un semidios todopoderoso perder el tiempo fingiendo ser un nuevo rico desesperado por codearse con la nobleza? Akasa le dio un codazo a Edward con interés. Estás tramando algo grande, ¿verdad? ¿Es algún ritual de ascenso de secuencia superior? ¿Necesitas provocar un desastre o algo así? No preguntes cosas que no te incumben. TCH, de todas formas no debe ser nada bueno. Edward entrecerró los ojos. Esa patada que le diste, ¿dejaste lisiado al nieto del conde Claire? Se rascó la mejilla. Comillas, ¿cómo voy a saberlo? Estaba furiosa y le di una patada, eso es todo. No me di mi fuerza. Pero bueno, sí que gritó bastante mal. Edward preguntó de nuevo, comillas, ¿desde que estás encerrado aquí, alguien ha venido a verte? Había supuesto que el conde Claire la había traído allí para torturarla por venganza. Pero, ¿era simplemente que aún no había tenido tiempo, o había algo más? Sí, pero no creo que fueran los hombres de Claire. Comillas, ¿ah? ¿Por qué? Porque el tipo dijo que me daría la oportunidad de matar a Claire, y luego me ayudaría a escapar. Edward chasqueó la lengua, este giro de los acontecimientos daba la sensación de que alguien quería usar a Akasa deliberadamente para asesinar al conde Claire. ¿Obra de la Orden del Ermitaño Crepuscular? Comillas, ¿y usted estuvo de acuerdo? Claro que no, solo un idiota se creería eso. Prefiero quedarme aquí tranquila y esperar a que me rescates. Al menos eso es fiable. Edward pensó un momento. Ya veo. En ese preciso instante, su espiritualidad se despertó, algo estaba sucediendo en otro lugar.
Dijo, quédate aquí por ahora. Comillase, no te preocupa que el conde se vengue de mí, me mate o algo peor. Su figura se desvaneció. Si eso sucede, te vengaré personalmente. Comillas, oye, oye. Akasa lo persiguió 2 pasos, furiosa. Comillas, prefiero vivir a ser vengada después de la muerte. Uf, odio a los de la secuencia superior. Nunca son directos, siempre dan rodeos. Qué exasperante. Se dejó caer sobre la cama, balanceando sus largas y pálidas piernas, inquieta por el aburrimiento y la ansiedad. Pasó el tiempo. Se oyeron pasos que se acercaban. Una voz resonó fuera de su celda, el mismo hombre de antes. Mata al conde Claire y te ayudaremos a ascender a la secuencia 4, conviértete en un semidios. Akasa se quedó paralizada. Incluso alguien tan despreocupada y de espíritu libre como ella no pudo resistir la tentación. De la secuencia 6 directamente a un semidios. Era suficiente para conmoverla. Pero rápidamente se recompuso y espetó con desdén, TCH, el progreso de nuestros sanguinarios no es el mismo que el de ustedes, los beyonders comunes y corrientes. La voz del exterior dijo con frialdad, a lo largo de los años, incontables vampiros han muerto en el mundo. Lo que conservamos son esas características no reclamadas, no recuperadas. Los ojos carmesí de Akasa se entrecerraron, mostrando sus colmillos. Comillas, ¿tienes idea de lo insultante que es eso para nosotros, los sanguinarios? Simplemente estoy exponiendo los hechos. Los aceptes o no, los hechos siguen siendo hechos. Tras un largo silencio, Akasa preguntó, comillas, ¿por qué me eligieron a mí? Solo soy la secuencia 6 pulgadas. No fuimos nosotros quienes te elegimos. Es la tendencia de los tiempos. Edward apenas había regresado a su celda cuando la puerta de hierro se abrió de golpe. Roselle entró pavoneándose, con un tono arrogante y dominante mientras se dirigía a los guardias. Ya me conoces, siempre hablo sin rodeos, así que no pretendo ofender. Lo que voy a decir no es nada personal, pero el mocoso de Claire se merecía lo que le pasó. Todo este asunto fue culpa suya y no tiene nada que ver con mi amigo. Cualquiera que hubiera tenido que lidiar con sus tonterías antes sabía exactamente a qué se refería, déjenlo ir. Comillas, ¿por qué sigues ahí parado? Date prisa y libera al señor Gorrión. Sí, señor. Los guardias se apresuraron a hacer una reverencia y un gesto. Señor, usted, puede retirarse ahora. Antes de que terminaran, Roselle los apartó de un empujón. Mis disculpas, Klein, por haberte hecho pasar por esta humillación. Ni siquiera miró a Dubois. Ah, no, no, somos nosotros quienes deberíamos darles las gracias, respondió Edward cortésmente. Comillas, no. El rostro de Roselle reflejaba un destello de furia contenida. Comillas, todo este plan de Claire iba dirigido contra mí. El cobarde no pudo tocarme directamente, así que se metió con mi amiga. Ese viejo cabrón. ¿Acaso Roselle pensaba que el conde Claire me tenía en la mira por su culpa? Qué conveniente malentendido. Edward pensó por un momento y luego decidió explicar en voz baja, en realidad, lo que pasó fue. Relató el altercado de Akasa con el nieto de Claire. Roselle se quedó atónita al principio, y luego estalló en una carcajada. Comillas, jajajajaja. Excelente, genial. A esa ama de llaves suya, simplemente debo darle las gracias. Ese maldito Bells siempre intentó robarme a las mujeres. Ahora su nieto ha recibido una patada donde más le duele. A ver si se atreve a desafiarme otra vez. Roselle se inclinó, bajando la voz con picardía. No, no, debería enviarle más mujeres. Jajajaja. Tras su ataque de risa, el rostro de Roselle se tornó pensativo, mientras se acariciaba la barbilla con la mano. No me extraña que ese viejo cabrón de Claire haya perdido la cabeza de repente y te haya metido aquí con una excusa tan ridícula. Está intentando cortarse la comunicación. En ese caso, la situación de su ama de llaves es complicada. Edward dijo inmediatamente, puedo contratar al mejor abogado de Trier para que la defienda. Roselle lo desestimó con un gesto. Los abogados no ayudarán en un asunto como este. Reflexionó un momento. Salgamos de aquí primero. Le dio una palmada en el hombro a Edward, y ambos salieron de la celda. Dubois se apresuró a seguirlos. Roselle miró hacia atrás sorprendida. Comillas, ¿quién te dejó salir? Vine a sacar de apuros a mi buen amigo Klein. ¿Quién demonios eres tú, que vienes aquí? Dubois. Ah, ya recuerdo. ¿No es este el favorito de Treveris, el galán de innumerables damas nobles y jóvenes por igual, Dubois? Dime, ¿por qué ninguno de tus amantes, no, tus verdaderos amores, vino a rescatarte? Capítulo 493, sin cerebro y sin características. Dubois. Roselle chasqueó la lengua, TCH.
Podría haber movido algunos hilos para sacarte de aquí también, pero supuse que no querrías deberme un favor, ¿verdad? El silencio persistente de Dubois hizo que el monólogo de Roselle resultara un tanto aburrido. Soltó un resoplido frío y dejó de molestarlo. Edward soltó una risita disimulada junto a Dubois. Sí, pensé que te comportarías como un desagradecido, tal vez incluso que intercambiarías pullas con él como hiciste en el banquete de la familia Roselle el otro día. Dubois negó con la cabeza. No soy tan ingenuo, señor Sparrow. Me guste o no, esta vez le debo un favor a Roselle. El grupo pronto abandonó la prisión y llegó a un carruaje que esperaba al borde del camino. Roselle dijo, intentaré encontrar a alguien que mueva los hilos con Claire, pero, deberías estar preparado. Alguien tendrá que soportar la furia que siente al perder a su único heredero. La única razón por la que Roselle intervino en lugar de Edward fue porque pensó que Edward se había visto envuelto en todo esto por su culpa, y en parte para saldar la deuda que Edward tenía con Bernadette por haberla salvado. Pero jamás iba a esforzarse demasiado por salvar a una ama de llaves. Por mucho que admirara su valentía, una sirvienta seguía siendo solo una sirvienta. En aquella época, o incluso siglos después, la vida de una persona común seguía siendo la más barata de todas las monedas. Lo entiendo. Gracias, Roselle. No hay de qué dar las gracias. Roselle subió a su carruaje con una sonrisa. Estaré esperando la invitación a su banquete de inauguración. El carruaje se alejó retumbando en la distancia. Dubois se volvió hacia Edward. Señor Sparrow, ¿vio a la señorita a casa hace un momento? Sí, no tienes que preocuparte demasiado por ella por el momento. ¿Por qué? Hay cosas que no necesitas saber. Dubois abrió la boca, pero se tragó las palabras, absorto en sus pensamientos. Los dos alquilaron otro carruaje para regresar al número 7 de Rose Street. Edward le indicó a Dubois que vigilara los movimientos de Akasa y el conde Claire, y luego se retiró a su habitación. Tras dar 4 pasos hacia atrás, ascendió a la fortaleza de la fuente. Sentado en el trono de bronce, reflexionó un momento antes de materializar una pluma y un pergamino. Escribió la declaración de adivinación. La verdad sobre el incidente de Akasa esta mañana. Cerró los ojos y entró en un sueño. En la visión borrosa, apareció Akasa, vestida con su atuendo de empleada de oficina, mientras buscaba trabajo en el mercado de la sirvienta. Un apuesto joven rubio de unos 20 años la vio, se detuvo y la miró varias veces. En ese momento, un mercader de esclavos pasó junto a una docena de ellos. Un carruaje pasó, provocando un breve revuelo. Un esclavo tropezó y chocó con el joven rubio. Frunció el ceño, pero el mercader se apresuró a disculparse. De repente, el joven apartó bruscamente al comerciante y se dirigió a grandes zancadas hacia casa, entonces se desarrollaron los acontecimientos que Dubois había descrito. La visión se hizo añicos en la oscuridad. 10 segundos después, en la oscuridad, emergió una silueta borrosa que hablaba en tono solemne. Todo por seguir la tendencia del momento. Quebrar. El sueño terminó. Edward abrió los ojos de golpe. Como era de esperar, la orden del ermitaño crepuscular era quien movía los hilos. Tamborileó con los dedos sobre el reposabrazos, con un rastro de duda en la mirada. Porque la orden enviaría a alguien como Akasa, una simple secuencia 6, a asesinar a un poderoso conde como Cliel. En el futuro, cuando intentaron asesinar al duque Negan, su primer peón fue Quilangos, también de secuencia 6, sí, pero uno que empuñaba el artefacto sellado hambre reptante. En combate real, eso equivalía a un poderoso personaje de secuencia 5. Si Audrey no lo hubiera descubierto, ese asesinato podría haber tenido éxito. A menos que el conde Claire estuviera completamente desprotegido, sin la protección de Beyonder, Akasa no podría matarlo. TCH, si me entrometo directamente, ¿acaso eso llamará la atención y provocará el disgusto de Adam? A pesar de esa preocupación, Edward sabía que si Roselle no resolvía esto por los cauces oficiales, no le quedaría más remedio que rescatar personalmente a Akasa y enviarla de vuelta a Feinapotter. Una vez tomada la decisión, como de costumbre, absorbió las habilidades de los viajes de Roselle y el libro de la calamidad, y luego extendió su espiritualidad hacia una estrella de color carmesí intenso en la niebla. Mientras tanto, durante todo un día y una noche, Zoroast recorrió Trier de un extremo a otro. Aunque sabía que pronto tendría que encontrar un huésped, no tenía prisa. Cuando la debilidad lo abrumaba, simplemente robaba pequeñas porciones de fuerza vital de los transeúntes sanos. Para Pallez,
El parasitismo no se trataba simplemente de sobrevivir a la debilidad, era una especie de simbiosis. Solo cooperando con su huésped podría recuperarse de verdad. La última vez, desesperado, había elegido a un descendiente de Abraham, parecía una buena opción. Sin embargo, aquel necio casi lo mata. Esta vez, debía elegir con más cuidado. Pero justo en ese momento, una niebla gris interminable cubrió su visión. Al instante siguiente, el mundo cambió a su alrededor, se encontró de nuevo en aquel misterioso jardincito. La misteriosa presencia, que se sospecha que es el propio castillo de Sefira adquiriendo consciencia, se había apoderado por completo de su vida. Su excelencia, ¿puedo preguntarle por qué me ha convocado? Payez hizo una leve reverencia. Escoge una silla y siéntate. Edward hizo un gesto despreocupado. Recuerdo que ayer dijiste que la razón por la que irrumpiste en la tumba de Amón fue porque el descendiente de Abraham al que estabas parasitando actuó por su cuenta, ignorando tus advertencias. Comillas, eso es correcto. Edward fue directo al grano, quiero encontrar el escondite de los descendientes de Abraham. ¿Sabes dónde están? Sé un poco. Comillas, ¿dónde? Payez no ocultó nada. Según aquel descendiente de Abraham al que tenía vínculos, su rama familiar parecía estar oculta cerca del condado de Mitseasire, en Loen, pero la ubicación exacta, nunca la reveló. El condado de Mitseasire, Edward insistió, comillas, algo más, información más precisa sobre los Abrahams. Payez vaciló, y luego preguntó con cautela, Su Excelencia, ¿puedo preguntarle por qué los busca? Necesito uno de los artefactos sellados de la familia Abraham, respondió Edward con serenidad. Veo. Payez asintió, perdóname, la verdad es que no sé nada más sobre su paradero, pero, ayer en Treveris, me encontré con alguien que parecía ser descendiente de Abraham. Comillas. Solo lo vi de lejos, pero esa aura familiar, no podía estar equivocado, parecía un poco avergonzado. Sin embargo, después de mi último error, inmediatamente me alejé, así que no sé dónde está ahora. Edward reflexionó sobre ello. Tras la desaparición del señor Dor, la familia Abraham había quedado devastada tanto por la represión externa como por la locura de los susurros de la luna llena. Se habían dispersado, formando pequeños grupos ocultos por todo el continente. Que algunos de ellos aparecieran en Treveris no era de extrañar. Si vuelves a encontrar a ese descendiente, ordenó Edward, recita mis títulos honoríficos inmediatamente para informarme. Entiendo. Ah, una cosa más, ¿sabes cómo llegar a Bethel? Ante el repentino nombre, Payez se quedó en blanco por un instante. Comillas, ¿te refieres a, señor Puerta? Lo siento, no. En aquel entonces éramos enemigos, cada uno apoyando a un imperio opuesto. Coma bien. ¿Con qué? La mirada de Edward se apartó de Payez y se perdió en la profundidad de la niebla gris, su espiritualidad extendiéndose hacia la estrella carmesí que representaba a Reinette Tineker. Habló con calma, busca un lugar seguro y vacío, cuenta hasta 100, iré a verte. Continente meridional, reino de las tierras altas. Reinette escuchaba atentamente mientras los ancianos de la facción de la templanza informaban sobre los últimos movimientos de la facción de la indulgencia. Fruncía el ceño cada vez más. A decir verdad, desde que el árbol madre del deseo la atacó repentinamente la semana pasada, ya se esperaba este giro de los acontecimientos. Sin embargo, la realidad seguía siendo difícil de aceptar. Y no había nada que pudiera hacer. Para la mayoría de las personas en el mundo, un ángel de secuencia 2 era una existencia inalcanzable, casi divina, pero para un dios exterior, era lamentablemente débil. Ya he oído suficiente, dijo Reinette con calma, debemos seguir evitando la influencia de la facción de la indulgencia. Líder, si esto continúa, nuestra facción de la templanza será expulsada por completo de la escuela Rose. La supervivencia es lo más importante. Pero cada vez más personas dentro de la facción se preguntan, si la templanza solo trae represión y retraimiento, ¿por qué no abrazar la indulgencia y disfrutar del placer en su lugar? La respuesta de Reinette fue fría, quienes piensan así nunca fueron aptos para la templanza desde un principio. En ese instante, una niebla gris blanquecina interminable se apoderó repentinamente de ella. Una figura borrosa sentada en un trono de bronce entonó. Busca un lugar seguro y vacío, cuenta hasta 100. Iré a verte. En un abrir y cerrar de ojos, la niebla y la figura desaparecieron. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, los ancianos parecían completamente ajenos a lo sucedido. Estás despedido, déjame tiempo para pensarlo. Sí, líder.
Una vez que se marcharon, Reinecte se deslizó a través de las paredes en forma de espectro hasta llegar a una cámara secreta. Se tumbó, aferrada a la marioneta del dios encadenado, y esperó en silencio al misterioso presidente. Sinceramente, ella había estado esperando este momento. Solo los dioses podían oponerse a los dioses. Si lograba involucrar a este dios de niebla gris en un conflicto con el árbol madre del deseo, la deidad exterior no tendría tiempo para inmiscuirse en la escuela de la rosa. Entonces, la templanza ya no necesitaría retroceder, podría contraatacar. 92, 93, 98, 99, 100. En el instante en que llegó hasta el conde, su visión se nubló. Cuando recuperó la claridad, se encontró en el pequeño jardín envuelto en penumbra, sentada a la mesa redonda de bronce. El autoproclamado presidente seguía sentado en el asiento principal, pero esta vez, una nueva figura ocupaba una silla en diagonal opuesta, otro miembro. Reinecte recordó que la última vez que vino, el presidente había dicho que tal vez convocaría una reunión aquí. Bienvenida, señorita sin cabeza. Es un placer volver a verla, resonó la voz de Edward. Reinecte inclinó la cabeza. Saludos, señor presidente. Puedes llamarla señorita sin cabeza. Claro, ese es solo su nombre en clave. De hecho, ahora me parece que sin cerebro suena mejor. ¿Considerarías cambiarlo? Reinecte, lo que te haga feliz. Edward soltó una risita y luego se giró hacia el otro. Y este es el señor indefinido. Pález. Capítulo 494, el primer concurso de la miseria. En realidad, todavía conservo algunas características de Beyonder. Pallez comprendió de inmediato lo que significaba sin características, pero al ver la cabeza perfectamente intacta de Reinecte, le desconcertó un poco que la llamaran sin cerebro. Hola, señorita, sin cerebro. Pallez saludó obedientemente a Reinecte. Reinecte se pellizcó los dedos, pero finalmente aceptó ese ridículo nombre en clave. Hola, señor sin características. Comillas excelente. Edward sonrió levemente, ajustando su postura. En realidad, hay un tercer miembro para nuestra reunión, pero aún no he decidido si invitarlo. Así que, para nuestra primera reunión, procederemos sin él. Naturalmente, se refería a Roselle. Así pues, nuestro primer concurso de miseria comienza oficialmente. ¿Pallez y Reinecte simultáneamente? Así es, me han oído bien. Esta reunión se llama Concurso de la Miseria, y su tema, como su nombre indica, es competir en la miseria. Edward se recostó en la silla de bronce. Quien gane este concurso de la miseria recibirá un regalo cuidadosamente preparado por mí. ¿No les emociona? Hizo un gesto amplio. Bueno, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Por favor, comience su actuación. Tras pronunciar sus palabras, un profundo silencio inundó el castillo de Sefira. Pallez y Reinecte se miraron, ambas en silencio instintivamente, una locura absoluta. Ni siquiera los dioses deberían humillarnos así, ¿verdad? Ya habían sufrido bastante, y ahora se veían obligados a competir por sus tragedias. Hasta un conejo, al que se le presiona demasiado, mordería. Este tipo, ¿no podría ser Amon? Pallez no pudo evitar pensarlo, solo Amon tendría un gusto tan perverso. Oh, parece que nuestros dos miembros son bastante tímidos, dijo Edward con una sonrisa que no le sorprendió. Bueno, primero les daré una pista sobre la recompensa por ganar. Miró a Reinecte. Señorita descerebrada, ¿recuerda lo que le dije la última vez que nos vimos? Esta reunión está relacionada de alguna manera con el destino de todos los participantes. Eso fue lo que Edward le dijo a Reinecte anteriormente. Exactamente. Como alguien que trasciende el pasado y el futuro, puedo darte una visión, precisa, no vaga, de lo que te depara el futuro. Dime, ¿acaso eso no te tienta? Tanto a Reinecte como a Pallez se les aceleró el corazón. Como ángeles de sus respectivos caminos, sabían perfectamente que algunos caminos podían predecir vagamente acontecimientos futuros. Pero esas predicciones siempre fueron vagas, al igual que la vaga profecía de Zaratula Roselle de que Bernadette se convertiría en una figura importante en el mundo de los misterios. Sin embargo, este ser misterioso que se encontraba sobre la niebla gris daba a entender claramente que podía ver el futuro con precisión y claridad. ¿Era eso siquiera posible? Tras una pausa, Pallez habló débilmente, durante más de 1000 años, un enemigo me ha perseguido como a un perro callejero. Por eso, he perdido todas mis secuencias excepto la secuencia 1, sobreviviendo a duras penas parasitando y robando la fuerza vital de los humanos comunes.
Edward aplaudió de inmediato con entusiasmo. Excelente. El señor sin características ha dado valientemente el primer paso, aunque debo decir que sus experiencias no son tan trágicas. Palez. Ya me describí a mí mismo como un perro callejero que apenas sobrevive, ¿acaso eso no es suficientemente trágico? A pesar de sí mismo, sintió una extraña expectación. ¿Qué clase de historia contaría esta señorita sin cabeza? Edward juntó las manos y dijo, ahora te toca a ti, señorita sin cerebro. Reinette se sentó en la silla, inquieta, apretando los dedos entre sí, convenciéndose mentalmente de que la petición de ese dios maligno, aunque humillante, era mejor que la constante corrupción, erosión y sed de vidas humanas del árbol madre del deseo. Además, aquí nadie sabía quién era ella en realidad. Hace 1000 años, mi padre y yo establecimos un antiguo reino y fundamos una organización Beyonder, pero más tarde, un dios maligno conocido como el árbol madre del deseo atacó a nuestra organización. No solo corrompió a la deidad que venerábamos y dividió nuestra organización, sino que también exterminó sin piedad a todos los miembros que no estaban bajo su control. Mis padres, mis hermanos, mis alumnos, todos perecieron uno a uno en la batalla. Ahora, solo quedo yo, aferrándome desesperadamente a la vida. Reinette no sentía vergüenza alguna al pronunciar esas palabras en voz alta. Relatar la persecución que había sufrido a manos de la madre árbol del deseo no era en absoluto vergonzoso, sino simplemente una declaración de hechos. Pero el árbol madre del deseo claramente no tiene intención de dejarme ir ni a mí ni a los demás miembros que me siguen. Hace apenas unos días, en un conflicto, murió la última persona a la que podía llamar verdadero amigo. En ese momento, Reinette alzó la vista y miró a Edward. Presidente, ¿puede ayudarme? Por supuesto que puedo, pero no ahora, respondió Edward. Preguntó, dime, ¿cuánto entiendes sobre el poder del árbol madre del deseo? Reinette quedó momentáneamente atónita. Yo, solo sé que es un dios exterior. Payez, que escuchaba desde un lado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensaba que ser perseguido por Amon ya era bastante trágico. Jamás imaginó que la señorita sin cerebro atraería la atención de un dios exterior. Este concurso de miseria estaba perdido para él. Así es, el árbol madre del deseo es, en efecto, un dios exterior, una existencia a la que ni siquiera los 7 dioses pueden hacer frente. Por lo tanto, yo, naturalmente no puedo ayudarte en este momento. ¿Comillas en este momento? Ambos captaron esa palabra. Reinette comenzó a comprender mejor el poder del presidente. De repente, Payez se dio cuenta de algo. Si ese ser que tenía delante era realmente lo que pensaba, tarde o temprano también le arrebataría su propia característica de Beyonder de secuencia 1, al igual que Amon. Sentía una mezcla de reticencia e impotencia. Su única esperanza era que solo le quitaran la característica de la secuencia 1, no la vida. Aplaudir. Edward dio unas palmadas suaves. Muy bien, volvamos al tema principal. Hasta ahora, la señorita sin cerebro parece ir ganando en este concurso de miseria. Al fin y al cabo, su familia, parientes y amigos ya no están. Pero esto también tiene algo que ver con que el señor sin características se esté conteniendo un poco. Dado que el señor sin características está siendo modesto, simplemente lo transmitiré en su nombre. Payez, no hay razón para ser modesto al respecto. Como ángel perteneciente a una de las familias más poderosas de la Cuarta Época, tras la derrota en la Guerra de los 4 Emperadores, el señor sin característica y su familia sufrieron las consecuencias. Él mismo se convirtió en presa de la persecución milenaria de un rey de los ángeles. Dicen que la familia Jacob fue la que peor lo pasó entre las familias que usaron el sendero del merodeador, vivían como ratas en las alcantarillas, sobreviviendo a duras penas. Pero, de hecho, la familia del señor sin características desapareció durante la purga. Hasta donde yo sé, a excepción del mismísimo señor sin características, no quedan descendientes directos de esa familia en esta época. Así que, en cuanto a desgracias, todo lo que sufrió la señorita sin cerebro, lo sufrió igualmente. Toda vuestra vida ha estado marcada por la muerte, familiares, descendientes, alumnos, amigos, uno a uno, que se marchaban antes que vosotros, mientras la muerte, aparentemente de forma deliberada, os pasaba de largo, dejándoos sufrir en soledad. ¿Consideras esto un tormento o una misericordia? Payez y Reinette guardaron silencio. Tras haber vivido más de 1000 años, Payez llevaba mucho tiempo ajeno a la vida y la muerte, pero que el presidente lo afirmara tan abiertamente aún le producía un toque de melancolía. Por supuesto, la muerte es justa. Quizás te dejó vivir tanto tiempo solo para darte esperanza.
para luego extinguirla brutalmente. Dado que se trata de un concurso de sufrimiento, no solo compararemos los padecimientos pasados, también analizaremos vuestros respectivos destinos en el futuro. Edward chasqueó los dedos. Al instante siguiente, el paisaje del pequeño jardín cambió drásticamente. Fueron transportados al mundo exterior, donde, a lo lejos, una figura se acercaba rápidamente. Detrás de ella, la seguían más de 10 figuras. A medida que se acercaban, era inconfundible, Reinette, vestida con un elaborado vestido negro oscuro, y los dos que lideraban la persecución eran la abominación Sua y el rey de las maldiciones Barranca. Pronto, la gente de la facción de la indulgencia bloqueó el paso de Reinette. Tras una feroz batalla, primero le cortaron la cabeza y luego la atacaron brutalmente, acabando con su vida. Al presenciar lo sucedido, el ánimo de Reinette se derrumbó. Aunque llevaba mucho tiempo anticipando este final, verlo en persona la llenó de una desesperación inevitable. Entonces todo lo que hice fue en vano. Entonces, todas mis luchas fueron en vano. Payez contempló su hermoso rostro y pensó, así que por eso el presidente la llama sin cerebro. Quebrar. Edward chasqueó los dedos de nuevo. Reinette, junto con Sua, Barranca y los demás, desaparecieron. Tras otro torbellino de nubes cambiantes, llegaron a otro lugar. Esta vez, se trataba del futuro Backlund. Una persona parasitada por Payez regresó a casa a través del porche, solo para ver a alguien ya sentado en el sofá, una figura vestida con una túnica negra clásica y un sombrero puntiagudo, con una pierna cruzada sobre la otra, leyendo tranquilamente un periódico. Al percibir la presencia de Payez, la figura levantó la cabeza, se ajustó el monóculo sobre el ojo derecho y esbozó una sonrisa burlona. Era Amon. Payez se dio la vuelta para huir. Pero el entorno cambió. De repente, se alzaron pilares de piedra de un negro intenso, que sostenían una grandiosa y magnífica catedral. Cada pilar, arco y cúpula estaba incrustado con huesos de diversas razas, densamente apiñados en un desorden caótico, con sus ojos huecos mirando fijamente a Payez en el centro del salón, como si presidiera un juicio. La mano derecha de Amon se extendió. Al instante siguiente, Payez fue arrancado a la fuerza del cuerpo humano parasitado y engullido por Amon de un solo bocado, transformándose en una característica de Beyonder de secuencia 1 y siendo absorbido. Amon giró la cabeza hacia Payez y esbozó esa sonrisa siniestra tan característica. Payez, comillas. Aunque sabía que era una ilusión, esa última mirada de Amon le heló la sangre, un terror incluso mayor que el de presenciar su propia muerte. Sin embargo, comparado con la joven Reinette, el anciano Payez se mantuvo relativamente tranquilo. El punto crucial, Amon necesitaba su característica Beyonder de secuencia 1, y también este enigmático presidente. Lo que significaba que ninguno de los dos dejaría que el otro se lo tomara fácilmente. Bien, pensó Payez con amarga resignación. Seré el botín de guerra entre ustedes dos grandes potencias. Hagan lo que quieran. Simplemente me quedaré quieto y dejaré que suceda. Capítulo 495, mantén el farol. Está bien. Cuando los tres regresaron al pequeño jardín dentro del castillo de Sefira, Edward habló de nuevo, a juzgar por el futuro, uno de ustedes será asediado hasta la muerte, decapitado y despedazado, mientras que el otro será tragado entero de un solo bocado. ¿Quién de ustedes creen que será más desdichado? Payez levantó la mano de inmediato. Creo que, yo soy el más desdichado. Llegados a ese punto, ya no le importaba salvar las apariencias. Su dignidad había quedado completamente al descubierto, si ni siquiera podía ganar este supuesto concurso de miseria, entonces no sentiría vergüenza alguna. Reinette no objetó, no dijo nada. Señorita sin cabeza, ¿no piensa discutir?, preguntó Edward con suavidad. En verdad, ambas tragedias tienen sus méritos, cada una tiene su sabor especial. Eso significa que el veredicto final bien podría depender del esfuerzo que ponga en convencerme. Si la señorita sin cabeza pudiera describir con un poco más de detalle lo miserable que ha sido, tal vez estaría más inclinado a votar por usted. Reinette permaneció en silencio. Comillas bien, ya que la señorita sin cabeza no tiene objeciones. Edward aplaudió. Comillas entonces felicitemos al ganador del primer concurso de la miseria, el señor sin característica. Mientras hablaba, una gran roseta carmesí floreció en el pecho de Payez, como la flor festiva que se prendía a un erudito de la antigüedad. Aunque parecía festiva, resultaba inexplicablemente cómica. Ahora bien, ¿podría el señor sin característica pronunciar su discurso de victoria? Payez se quedó paralizado. ¿Un discurso de victoria?
Después de toda esta humillación, ¿todavía esperas que dé un discurso? Déjenme en paz. Tras un instante de amarga autoinsulción, Pallez adoptó una fachada de tranquila indiferencia. Debo agradecer al presidente por brindarme esta oportunidad, por otorgarme la victoria en este concurso de la miseria. También deseo agradecer a la señorita sin cabeza por su apoyo. En el futuro, sin duda. Titubeó, le fallaron las palabras. ¿Qué? Seguir esforzándonos por ser aún más trágicos. Eso es una locura. En resumen, gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias. Reinette lo miró fijamente, con un atisbo de alivio en el corazón. Por suerte, no discutí hace un momento. Edward sonrió levemente. Como premio por la victoria del señor sin característica, les ofrezco dos opciones. Pueden elegir una. Lo primero, puedo orientarte sobre un anfitrión futuro adecuado, asegurándome de que evites ser devorado por Amon. La segunda, puedo decirle dónde se encuentra uno de sus descendientes directos, alguien a quien usted quiso profundamente. Sí, todavía tiene un bisnieto vivo. Quizás esté en una situación muy delicada, pero como aún vive, todavía hay esperanza, ¿no es así? Sin dudarlo, Pallez respondió, elijo la segunda opción. Edward fingió sorpresa. ¿Comillasa? ¡Qué decisivo! Quizás porque he perdido demasiadas características, mi humanidad se ha fortalecido paradójicamente con los años. Comparado con la vida y la muerte del futuro, me importa más este único descendiente directo. Muy bien, asintió Edward. Se llama Movet Zoroast. ¿Lo recuerdas? La voz de Pallez se tornó repentinamente anciana, para luego recuperarse. Oh, así que era él. Recuerdo que desapareció tras una gran guerra. Pensé que Amon o tal vez uno de los Jacobs lo había matado, por eso nunca pude adivinar al culpable. Parece que la verdad era más compleja. Era, sin duda, uno de mis favoritos, su temperamento se parecía un poco al mío. Incluso siendo un beyonder del sendero del error, siempre dejaba margen de maniobra en sus acciones. Dígame, presidente, ¿dónde está ahora? Edward colocó los viajes de Groselle sobre la mesa de bronce, en este libro. La expresión de Pallez apenas cambió, pero los ojos de Reinette se abrieron de par en par. Este libro. Observó fijamente el diario de viaje, sin nada de particular, frunciendo el ceño pensativo. Parece, cualquier cosa menos simple. Por supuesto, respondió Edward con naturalidad. Esta fue en su día la reliquia del dragón de la imaginación Ankewelt. Deberías comprender el peso de ese nombre. En su interior yace un mundo casi tan real como el nuestro. El dragón de la imaginación. Incluso después de miles de años, ese nombre seguía resonando con fuerza en Pallez y Reinette por igual. En el pasado lejano, Ankewelt había sido uno de los gobernantes de este mundo, mucho más poderoso que los 7 de hoy. Quizás esta reliquia sí contenía un poder inimaginable. Pallez preguntó con cautela, señor presidente, usted dijo que mi bisnieto estaba un poco mejor que muerto. ¿Qué quiere decir con eso? Oh, ha estado dentro del libro durante más de 1000 años, y sigue siendo simplemente un ladrón de sueños de secuencia 5. La única razón por la que aún vive son las peculiares reglas de ese mundo. En el momento en que lo abandone, el tiempo lo consumirá en un instante y perecerá. Pallez guardó silencio durante un largo instante. ¿Cómo entiendo? Por supuesto, añadió Edward con naturalidad, aún podría haber una manera de mantenerlo con vida. Edward sonrió levemente. El método más sencillo sería que extrajeras tu característica Beyonder de secuencia 4 y se la entregaras, para que pudiera ascender a semidios. Claro que un semidios del camino del error tampoco vivirá 1000 años, pero mediante el parasitismo, al menos podría prolongar su existencia. De repente, una chispa de inspiración iluminó la mente de Edward. El ritual para ascender a la secuencia 3 consistía en deconstruir una historia y dejar que se convirtiera en realidad. Hasta ahora, Edward se sentía angustiado y arrepentido por no poder regresar al mundo de Harry Potter. Pero, en realidad, ya tenía otra historia entre manos, los viajes de Groselle. Y la forma más sencilla de hacer realidad esta historia fue, dejar que los personajes salieran con vida. Su ánimo mejoró al instante, como si hubiera encontrado la luz al final de un túnel oscuro. ¿Cómo lograr que salieran con vida? A excepción del bisnieto de Pallez, quien podría recurrir a la característica de la secuencia 4 y al método parasitario, los demás podrían ser registrados primero en el castillo de Sefira. Edward podría entonces extraer sus espíritus directamente, en el peor de los casos, existirían como espíritus malignos. Pensando en esto, se volvió hacia Pallez con una sonrisa. En cuanto al otro método, te lo contaré la próxima vez. Las palabras se le clavaron en el pecho a Pallez,
Pero solo pudo esbozar una sonrisa cortés. Muchas gracias, presidente. De nada. Edward miró a Reinecte. Por supuesto, como participante de este primer concurso de la miseria, aunque la señorita sin cabeza no ganó, creo que un premio de consolación sigue siendo apropiado. ¿Qué debería darte? ¿Qué es lo que más deseas? Reinecte apretó los dedos con fuerza. Comillas, aún tiene la facción de la templanza alguna posibilidad de derrotar a la facción de la indulgencia. Edward soltó una risita. Incluso si los derrotaras, ¿qué importaría? Mientras el árbol madre del deseo siga existiendo, nunca escaparás por completo de su contaminación y control. Hizo una pausa. Pero, ya que lo preguntas, realmente existe una oportunidad. En diciembre de 1349, la cúpula de la facción de la indulgencia sufrirá un duro golpe. Esa podría ser tu oportunidad. A lo que Edward se refería, por supuesto, era a la batalla que había visto antes de su transmigración, cuando los poderes de Leodero hirieron gravemente y mataron a varios de los subordinados de Sua. 1349. Casi 200 años después. Para entonces, probablemente ya estaré muerto. Incluso si lo supiera, ¿de qué me serviría ese conocimiento? Y además, ¿cómo podría verificar si esta profecía de dentro de 2 siglos es auténtica? Suficiente. Edward aplaudió. Comillas, por la presente declaro que el primer concurso de la miseria ha sido un éxito rotundo. A continuación, empezaré a seleccionar a los concursantes para la segunda ronda. Llegado ese momento, ustedes dos podrán actuar como jueces y espectadores, emitiendo sus votos para elegir al próximo ganador. Y una vez más, cada uno recibirá mi ayuda, por ejemplo, para ayudarlos a salvar a su bisnieto. Comillas, ¿no es eso algo que esperar con ilusión? Los labios de Edward se curvaron en una leve sonrisa. Bueno, hasta la próxima. Y recuerden, ni una palabra de lo sucedido hoy a nadie. Con un gesto de la mano, cortó la conexión, observándolos disolverse en luz estelar carmesí y desvanecerse. El inmenso castillo de Sefira volvió a sumirse en el silencio. Edward permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, percibiendo en silencio el progreso de la digestión de su poción. En efecto, el llamado primer concurso de la miseria había sido burdo, casi ridículamente simple, pero su propósito se había cumplido. Era otro experimento que Edward había ideado para digerir su poción de invocación de espíritus. Tenía que dejar una huella profunda en la mente de los demás sin alterar el curso de la historia. Sus opciones eran extremadamente limitadas. Primero, intentó sembrar un sueño en Roselle. Los resultados fueron modestos. Esta vez, probó un método deliberadamente absurdo, incluso sin sentido. El llamado concurso de la miseria fue, en esencia, desenterrar las viejas heridas de Reinecte y Pállez, y echarle sal. Esos recuerdos estaban destinados a perdurar. La clave residía en que, aparte de visiones a medias veraces de sus futuras muertes, Edward no había revelado nada concreto. Aún así, no había garantía de que esto no tuviera repercusiones en la línea temporal. Pero si quería digerir la poción, no tenía otra opción. Para cualquier secuencia que requiriera una audiencia, solo había 2 enfoques, o bien buscar un pequeño número de Beyonders de secuencia alta para un progreso más rápido, o bien recurrir a un gran número de personas comunes para un progreso más lento. Edward consideró que esta última opción era mucho más arriesgada para la historia. Afortunadamente, nada de esto fue en vano. La digestión de la poción Spiritcaster se completó a la mitad. La poción Secret Sorcerer superó los 2/3. Como cabía esperar de 2 ángeles, su eficiencia fue extraordinaria. Una lástima, sin embargo, probablemente ese método solo funcionó una vez. Los sucesos de hoy bastaron para que Reinecte y Pállez recordaran a Edward para siempre. Ahora, necesitaría nuevos objetivos. Hablando de eso, porque Medici aún no ha recitado mi triple título honorífico. Edward sabía que la razón no podía ser simplemente que el ángel estuviera sellado y, por lo tanto, incapaz de hablar. A menudo, las oraciones a los dioses no requerían ninguna palabra, bastaba con recitar en silencio un título honorífico. Lo que significaba que Medici era simplemente, demasiado cobarde. Si esto continúa, tendré que volver a visitarlo. Correcto. Medici debería saber cómo contactar con el señor Dor. Aunque Medici y Dor habían pertenecido a facciones opuestas en la Cuarta Época, el hecho de que hubiera cooperado con Amón para persuadir a un descendiente de Abraham de liberar al señor Dor del cosmos demostraba que poseía cierto conocimiento sobre él. Poco después, Edward extendió la mano, infundiendo espiritualidad en la estrella carmesí de Roselle. Apoyando la barbilla en la mano con una postura informal, dijo: un recordatorio gratuito,
El sabio oculto te tiene en la mira a ti y a tu familia. Ve a ver a Estiano. Con un simple movimiento de su dedo, envió el mensaje. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.